Ahora sí, adelante, doctor Enrique. Perdón por la tardanza. Ok, sí, no se preocupe. Nosotros esperamos. Bueno, ya son las 9, casi con 15 minutos. Y yo quiero, a nombre del director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Ricardo Tobías Jaramillo, agradecer la presencia virtual en esta iniciativa de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y del doctor Andrés González Hernández por esta inauguración y preparación del curso taller denominado Introducción al procesamiento de extrusión con polipropileno. Este curso, este tema es muy importante porque en nuestra carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas tenemos una serie de materias encadenadas y que tienen que ver con la ciencia, ¿verdad? Los polímeros, ciencia de los materiales, la química, los procesos de manufactura, los sistemas de manufactura y el laboratorio de sistemas de manufactura. Entonces, en nuestra retícula tenemos una serie de materias que van encaminadas hacia este tema y hacia esta área de énfasis en la carrera. Entonces, quiero agradecer la presencia de el doctor Andrés González Hernández, que está aquí con nosotros y que se tomó el tiempo y pues la iniciativa de hacer este curso taller que estará en varias semanas, ¿no? Varias semanas los jueves, comenzando el día de hoy. Quiero agradecer a la doctora Ana Beatriz Morales Cepeda del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, que es una profesora investigadora, y al doctor José Luis Rivera Armenta. Bienvenidos a los dos por aceptar y dedicarnos un poco de su valioso tiempo en su agenda personal y en su agenda de clases. Nos sentimos muy contentos de que estén con nosotros haciendo esta colaboración académica y también pues pensando en los alumnos que van a tener pues la experiencia y sobre todo pues la retroalimentación de estos temas. Agradecemos también a los profesores que están conectados de nuestra facultad. Por ahí veo al doctor Andrés, al doctor Juan Ángel Fuentes, que está conectado también. También creo que hay una estudiante que está por ahí conectada. Y bueno, agradecer también la presencia del doctor Andrés. Como les digo, el doctor Tobías no pudo conectarse en este momento. Vamos a esperar en el transcurso de esta mañana, mientras está el curso, que nos pueda regalar algunos minutos también para oficialmente como director de nuestra facultad, pues pueda darnos un mensaje. Y en nombre de él, pues yo quisiera agradecer y declarar inaugurado este curso taller denominado Introducción al procesamiento de extrusión con polipropileno. Que todos estos trabajos, estos esfuerzos que comienzan, sean de mucho provecho para las dos instituciones y también para los profesores y los estudiantes de las diversas carreras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, entonces, pues a la hora que ustedes digan, estimados doctores, instructores. Gracias. Ok. Como día, gustes, doctor. Andrés. Sí, voy a hacer el espacio. Ok, adelante, doctora. Sí, buenos días, pues gracias por el espacio y pues que sea esto, sea un inicio, ¿verdad? De nuevas, ¿cómo se llama? Colaboraciones, más que nada, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos.
Y bueno, pues vamos a empezar con la introducción. Por ahí está el doctor Rivera y pues él nos estará dando pues una parte del curso. Nomás déjenme poner la presentación en modo pantalla. Ya está, ¿verdad? Entonces, este es el procesamiento de instrucción con polipropileno y pues lo vamos a dar entre el doctor José Luis Rivera Armenta y su servidora Ana Beatriz Morales Cepeda. El contenido, pues ahorita vamos a ver algunas introducción, ¿verdad? En la ciencia de los polímeros, tanto conceptos generales de los polímeros, la estructura de los polímeros, y por ahí posteriormente ya el doctor Rivera va a estar hablando un poquito del comportamiento urológico, de las propiedades de los polímeros que debemos de cuidar más que nada para el procesamiento, ya que pues como saben, no todos los polímeros se pueden procesar por medio de extrusión y tenemos que tener sus propiedades bien establecidas. Y después de eso, pues ya veremos posteriormente, pues en algunas prácticas, el procesamiento de los polímeros, ya más que nada la extrusión, ¿verdad? Ya en campo, ¿no? Es ahí donde ustedes tienen el extrusor, creo que tienen un Voiter Spatial igual que el que tenemos aquí. Y vamos a tratar de que pues lo usen, lo limpien, hagan sus mezclas y vean qué es lo que pueden hacer posteriormente de tener estas, ¿verdad? No es tan solo tener ¿cómo se llama? El material, sino qué es lo que qué es lo que podemos hacer posteriormente con esto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los polímeros. Pues el polímero, la historia, pues ya saben que le empezaron a decir plástico, ¿verdad? Es como comúnmente lo conocemos en las tiendas de autoservicio y demás. Y pues lo empezó Leo Heinrich Backline y pues fue el primero que empezó en 1907. En 1907 pues empezó a hacer los primeros polímeros en los cuales pues empezaron a ver que sí los podían obtener. ¿Sí? Y y pues los polímeros pues han tenido cierta historia. A ver, si hacemos una línea del tiempo que a veces es necesario, pues el algodón es un polímero, ¿verdad? Al final de cuentas, el algodón es un polímero pues natural, tanto como la seda que fue en China, y luego empezaron a ver que el petróleo pues en el oriente, pues empezaron a ver que también y tanto aquí como en Estados Unidos y en México, pues empezamos a extraerlo. Y también por ahí pues la goma también tenemos que dicen que en Colombia, pero también aquí tenemos aquí la extracción de las resinas de los árboles, que los que podemos trabajar. En 1900, pues ya empieza, como dijimos con Leo Baccarin, empieza ya la química de los polímeros y es donde pues vemos que ya la química tenemos que ver cómo se comporta tratando de imitar a lo mejor todos los polímeros naturales y ver cómo está su estructura y qué es lo que podemos hacer. En el 2000 empieza la modificación de estos polímeros. ¿Qué quiere decir la modificación? Pues vamos a ver que pues es muy bien que lo tengamos el polímero, pero necesitamos hacer ciertas modificaciones para darle mejores propiedades, ¿verdad? Y pues ahí vemos en la esquina superior, déjame poner el puntero, vemos que al momento de extraer una resina, ¿verdad? Veían que lloraba el árbol ese y era el que usaban como muchas veces aquí los antepasados los usaban como goma de mascar. Entonces empezaron a ver qué es lo que pasaba y en 1800 empezaron a ver que había cierta elasticidad en esa goma, ¿sí? Natural. Entonces en el 1839 pues empezaron a ver Goodyear, que empezó a ver que pues a lo mejor podían hacer una vulcanización, ¿sí? Y luego se empiezan a ver que el azúcar también es un polímero, ¿verdad? Y que tiene ciertos grupos glucósidos y que empiezan a ver pues que qué es lo que obtienen, ¿verdad? En 1893 pues se empieza a ver el rayón, en 1919 pues se aclara la estructura de las proteínas y empezamos a ver en 1910 pues que ya se fabrica a nivel industrial, pues el rayón. En 1930, pues es el poliestireno que conocemos nosotros muchas veces como el unicel, ¿sí? Entonces ya empieza en 1931, pues el neopreno, el PVC, los cauchos sintéticos o elastómeros,
y que estos pues nos va dando ya más en sí qué es lo que podemos hacer y qué es lo que nosotros como comodidad podemos usar, ¿verdad? En 1934 es el polimetilmetacrilato, que son las micas esas muchas veces que usamos en los lentes, ¿sí? Y pues se usan para óptica, las poliamidas, que son usadas como hilos, sedas y sintéticas, ¿verdad? El poliuretano, que lo conocemos como para los, ¿cómo se llama? Para los colchones, ¿sí? Los poliacrilatos, las telas de poliéster, las espumas, y empezamos a ver que en 1957 polipropileno, ¿sí? Los policarbonatos, el PET. Entonces empezamos a escalar de manera muy rápida a partir de los 1900 en cuanto a producción de polímeros pues, sintetizados por el ser humano. Y luego pues, vemos en 1980 que pues empiezan los polímeros de ingeniería. ¿Qué son los polímeros de ingeniería? También vamos a platicar un poquito de eso. Y en 1990 ya empiezan los polímeros que se tienden a reciclar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que veamos que entramos. El presente de los polímeros, pues nosotros, pues a lo mejor empezamos a ver que desde que nacemos usamos los polímeros para nuestra comodidad, tanto en pañales, en todo lo usamos nosotros. Empieza a haber en la industria alimentaria, en construcción, en la industria farmacéutica, en las textiles, en calzado, etcétera. Podemos tener un montón ¿cómo se llama?, de industrias que utilizamos pues realmente ahorita los polímeros. Y esos polímeros pues nos ayudan a vivir una vida placentera y cómoda, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que nos morimos, usamos los polímeros. Entonces, eso nos ha llegado que tenemos un alto consumismo, ¿sí? El alto consumismo de que a partir de 1900, pues nos empezamos contaminación de suelos, contaminación de mantos freáticos, de aire. Más que nada, ¿por qué? Porque el ser humano, pues, tiene la tendencia de usar y desechar. Entonces, eso es lo que vemos y es porque eso de que muchas veces dicen, bueno, los que estudiamos los polímeros nos dicen, bueno, porque si esos contaminan, que si lo son muy, ¿cómo se llama? No son muy buenos, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil ya erradicar el uso de los polímeros. Los polímeros, pues también los usamos para transportarnos, los usamos ahorita, por ejemplo, en la pandemia, los usamos en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que ver qué soluciones o alternativas tenemos que darle. Entonces, en una de ellas es el reciclaje de los polímeros de alto consumo, que son como el PET, el polipropileno, poliestireno, polietileno. Y estos, pues, puede ser el reciclaje mecánico o reciclaje primario, como les puse por aquí, es para obtener nuevamente un polímero. Por ejemplo, fibras de PET, que es la de COSE, por ejemplo. El COSE recoge en las primarias el PET, lo recogían las primarias, ¿verdad? No sé ahorita cómo estén. O incluso en el tecnológico también había campañas de recolección de polímero del PET y posteriormente pues se llevaba a hacerle un reciclaje de mecánico, como es usar extrusores, inyectoras. Es ahí donde nosotros podemos empezar. Puede ser otro reciclaje que es el secundario, obtener otra vez el monómero y volverlo a hacer este polímero. Y en esa manera, pues, pues obtenemos las materias primas con mejor calidad, pueden ser utilizando de que las normas higiénicas, pues, nos puede ayudar. Terciario, puede obtener capacidad calorífica de estos con incineración de los residuos, ¿verdad? De los residuos de polímeros. Esos incineración de los polímeros, pues, nos lleva también a un problema, ¿verdad? Sí saben que en Monterrey, pues, tenemos una industria cementera y utiliza las llantas para obtener calor, para hacer el cemento. Entonces, pues, también está ahí un problema también ahí de contaminación. Y otro que hay, pues es el cuaternario, obtener hidrocarburos por medio de la pirólisis. ¿Qué quieres obtener de los hidrocarburos? Por ejemplo, otra vez
partir, obtener el etileno, el propano, ¿sí? Obtener los hidrocarburos que nos pueden ayudar después. Entonces, ese reciclaje, pues, nos ayuda mucho, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de que, pues, una de las soluciones y, pues, la más viable ahorita. Otras son los biopolímeros. Y los biopolímeros, pues, son ahorita, pues, como han visto, no sé si han visto por ahí que salió la botella esa de Ecose que venía de los árboles, y vienen otros tipos de polímeros, por ejemplo, pero ahí ya tenemos un problema, porque el problema es que, pues a veces como que se compromete la industria de alimentación vienen los cultivos transgénicos o dejar de darle de comer a las personas por obtener un polímero por medio de algo vegetal. ¿Sí? No sé si hasta ahorita tengan preguntas. Sí, doctora, buenos días. Yo tengo una preguntita con referente al polímero. Por ejemplo, en la primera parte hablaba de los diferentes polímeros. Uh-huh. Entonces, la pregunta proviene, ¿qué porcentaje representa globalmente la presencia del uso de los polímeros actualmente? Aquí en México, pues, pues es alto. Por ejemplo, aquí en el Corredor Industrial de Altamira, ¿sí? Tenemos a la planta productora, o 70% de los polímeros que se utilizan en el país se obtienen aquí. Sí. Entonces, vemos que sí tenemos un alto consumo, ¿no? Pero son los polímeros, ahorita vamos a ver cuáles son los polímeros de más alto consumo, como por ejemplo ahí les puse que si era el PET, polipropileno, poliestireno, ¿sí? ¿Y por qué los llamamos de alto consumo, no? Ok. Pero, por ejemplo, comparado con los metales, ¿cuál es más usado, los polímeros o los metales? Yo pienso que los polímeros, porque tenemos más, ¿cómo se llama? Más capacidad de poder adquirirlos, ¿verdad? Por ejemplo, es más fácil poder adquirir algo de polímero, de plástico, que algo de metal, ¿no? O sea, tan solo, por ejemplo, para ¿cómo se llama? Un librero, es más fácil y más económico, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso esa es una de las beneficios, ¿no? De que los plásticos, por decirlo, son más económicos de producir comparados con los metales. Entonces, yo creo que eso conlleva a que la producción es masiva y por lo tanto se genera más consumo o más producción del uso de los polímeros. Sí, o sea, es lo que vemos, o sea que pues realmente pues es más fácil que se gaste $1 en polímeros que me gaste 5 o 6 pesos en comprar algo metálico, ¿no? Ok, muy bien. Incluso la moneda de nosotros, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los billetes, ¿no? Ahora ya no son de papel, son de plástico, ¿no? Hasta brincan cuando nosotros los usamos, ¿sí? Oye, doctora, y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio de degradación de un polímero? Por ejemplo, de los billetes que usamos actualmente, ya más de 50 pesos, 20 pesos, esos, ¿cuánto tiempo tendrán de vida o en promedio duran? Pues la tinta, no sé si han visto que la tinta como que se desmerece o se va ya no es lo mismo. Y pues yo pienso que no sé, pues los retiran ¿cómo se llama? Del uso, pues imagino que ha de ser unos 3, 4 años, los retiran. ¿Por qué? Porque se van desmereciendo y aparte, pues se puede, ¿cómo se llama? Se rompe también, ¿no? Exacto. Incluso, fíjese que yo le comento, cuando yo estuve trabajando en la planta PPG Industria de México, ahí fabricábamos lo que era la sílica precipitada. Y Ujú. dentro de las aplicaciones era precisamente bueno, la sílica era un compuesto y entre las cosas pues era para la matriz del caucho. Y entonces
A mí me tocó que a mí me entregaron unas tarjetas de presentación, pero fabricadas en Pepe Gines de México. Ahora sí que eran como el catálogo de los productos. Y en ese sentido, fíjese que haz de cuenta que esa tarjetita de presentación no se rompía. Haz de cuenta que aunque usted lo tratara de romper así de manera manipulada, no era posible porque tenía un cierto porcentaje de sílica, ¿no? Se viene a la memoria porque creo que los billetes que actualmente manejamos con esos polímeros, siento yo, y de acuerdo a mi criterio y de acuerdo a mi punto de vista, como que son muy frágiles, ¿no? En ese sentido, que si yo lo tomo de un extremo, sí lo puedo, sí se puede romper, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí vemos también que ahorita también todo, pues la industria consumista también hace que los polímeros tengan una fecha de caducidad. No sé si les ha pasado en cuanto a los zapatos. La suela tiene un elastómero y anteriormente podían usar los zapatos las personas en el tiempo, pero después ahorita ya empiezan a desboronarse la industria pues ya vieron que no era negocio tener un zapato duradero, ¿sí? Entonces, también empezamos a ver el consumismo, ¿no? De que pues en economía pues no les conviene. Necesitamos que se venda, ¿no? Claro. Entonces, ese es el detalle como todo este mundo es de economía, ¿no? Ok. O sea, la oportunidad del negocio. Claro, pero ahí Sí. tenemos que ver qué es lo que conviene o qué es lo que hay que hacer un balance, ¿no? Ok, muy bien. Ok, sería todo. Gracias, doctora. Bueno, en eso pues podemos tener polímeros que son termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los termoplásticos, pues como vemos ahí, son los que más utilizados y pertenecen al uso a este grupo. Sus moléculas están dispuestas libremente sin entrelazarse. Ven ahí las cadenas que están libres, ¿verdad? Y pues gracias a esa disposición se reblandece con el calor, adquiriendo forma deseada, la cual se conserva al enfriarse. En este tipo, pues vemos que en extrusión, este tipo de polímeros podemos usar, ¿sí? Que no hay problema de que pues con el calor, pues estas cadenas se van a alinear, las cadenas de los polímeros se van a alinear y los podemos usar en la extrusión. Pero ¿qué pasa con los termoestables? Los termoestables, por ejemplo, el caucho, los elastómeros, polímeros que tienen una malla y aquí en estos círculos, pues como que hay un entrecruzamiento, ahí aquí lo representan de esa manera. No lo puedo pasar por un extrusor. ¿Por qué? Porque no le va a permitir que mediante el calor o la presión que se tiendan a alinear, ¿sí? Entonces esto tampoco me va a servir, ¿sí? Y aquí vienen los elastómeros, ¿sí? Son macromoléculas ordenadas en forma de red de malla con pocos enlaces, pero como vemos tenemos lo mismo, tenemos esto que no nos va a permitir, ¿sí? Que se puedan moldear, ¿no? Pero en cambio sí, por ejemplo, nosotros lo podemos usar más tiempo. Por ejemplo, son las ligas, son algunos empaques de los carros, zapatos, etcétera. Eso sí nos permite que pues si los jalamos, ¿sí? Les aplicamos un esfuerzo de jalar de extremo a extremo y cuando los dejamos regresan a su estado original. Entonces ahí vemos que sí, el material sí se puede nada más. Pero nosotros para fines del curso pues nomás podemos usar los termoplásticos, ¿verdad? Bueno, es una tabla como tabla periódica en donde pues ponen ahí que si queremos el incremento de la comodidad, ¿no? Que si son commodities de ingeniería o ya más caros que son los de performance. Vemos que los de comodidad, pues tenemos el polietileno, polipropileno, el ABS, polímeros que pues tenemos en nuestras manos más fácil. De ingeniería vamos a tener polímeros que sí los podemos tener con fácil acceso, por ejemplo, en una computadora, en un electrodoméstico, sí, pero estos pues
son más caros, se incrementa el grado de cantidad de dinero, y estos pues que son más caros aún así, que van a ser los que tienen los aviones, que tienen ciertos automóviles, ¿sí?, de lujo, pero también esto vemos que al aumentar la cristalinidad, pues vemos que el embarañamiento de las cadenas pues también nos va a influir, ¿sí? Y también unas fases ahí amorfas y cristalinas. Entonces, es por eso que es necesario estudiar bien qué tipo de polímero tengo, que si lo puedo, que si es maleable o por qué es maleable, ¿sí? Si que necesita calor, que si necesita un esfuerzo o necesita que le quite algo de la cadena. Entonces, por eso es necesario que nosotros pues nos pongamos a estudiar bien lo de los polímeros. Bueno, entonces pues sabemos que los polímeros provienen del petróleo, ¿sí? Y si vemos en el petróleo, el 70% del petróleo mexicano, ¿verdad? Estamos hablando, es diésel y aceite calorífico. El 20% pues lo conocemos como nafta, el 13% son gasolinas, el 7% de esas de la nafta, tenemos 7% de productos químicos crudos, que dentro de estos 7, pues 4% pues nos van a ir hacia los polímeros, hacia los plásticos, y el 3% va a ser productos químicos. Y en 10% pues van a ser otros que van a ser, como quien dice, los asfaltenos, ¿sí? Producto que se va a usar a lo mejor en cierto caso para la pavimentación de calles, de otro tipo, ¿sí? Entonces, como vemos, el 4% de todo ese petróleo va hacia polímeros. O sea, que vemos que realmente no es mucho, ¿no? Pero sí un 13%, pues sí son hacia gasolina. Bueno, tenemos dos maneras de tener materias primas para hacer los polímeros, que pueden ser las minerales, que vimos que podemos obtenerlas del petróleo, y también por el carbono, el carbón, ¿sí? El gas natural, el carbón en el caso, por ejemplo, ya de Europa, gas natural, sal marina, podemos obtener pues materias primas para obtener los polímeros, pero también lo podemos obtener de vegetales, ¿sí? Los vegetales también le podemos hacer un tratamiento que son biorefinerías que le están llamando, y podemos obtener maderas, algodón, caña de azúcar, etcétera. Entonces, esas dos maneras puedo obtener materias primas. Me van a decir, de los vegetales, sí, sí podemos obtener productos que sean pues aptos para hacer monómeros. Entonces, esas materias primas los que hacen los destilan, después obtienen los monómeros, y después de los monómeros, pues ya vamos a ver que necesitamos hacer los polímeros. Y en este caso los polímeros pues los podemos hacer por varios métodos. Vamos a ver también aquí en esto la introducción muy fácil, muy rápido, cuáles son los métodos de polimerización más usados aquí a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Y qué utilizamos para hacer pues esa polimerización de obtener los polímeros? Pues damos presión, calor y catalizadores para obtener un polímero. Ya que tengo el polímero, pues esos polímeros pueden ser termoplásticos o termoendurecidos o termoestables, ¿sí? Y si vemos aquí, pues en termoplásticos lo puedo transformar por extrusión, inyección, soplado, calandrado, etcétera. Sí pueden ser maleables. Pero ¿qué pasa con los termoendurecidos? Pues no los puedo extruir, ¿sí? A lo mejor sí los puedo inyectar, como es el caso de los, ¿cómo se llama? De los elastómeros, sí, que puedo obtener empaques, suelas de zapatos, etcétera. Pero más que nada por compresión, prensado, inyección. No lo puedo destruir, o sea, no lo puedo hacer pasar por un tornillo sin fin, porque por ahí se me va a quedar adentro, ¿no? Y esos polímeros, pues también los puedo meter algún refuerzo. ¿Qué quiere decir un refuerzo? Le puedo meter al mismo matriz de polímero, le puedo meter vidrio, carbón, una carga vegetal, una carga mineral, ¿sí? ¿Para qué? Para pues ayudarle al polímero a tener ciertas propiedades que al final de cuentas me va a ayudar. Me va a ayudar a que tenga más larga duración, o que dentro de la larga duración tenga mejor propiedades a la flama, o que si lo voy a pasar
por fricción, aguante. Entonces, en esta parte nosotros, pues en el grado acá ¿cómo se llama? En Campus 3 trabajamos en compuestos, ¿sí? Le movemos aquí, le metemos un termoplástico o un elastómero y le metemos un refuerzo y lo volvemos a trabajar. ¿Y qué obtenemos con eso? Pues podemos obtener piezas plásticas, automóviles, transporte, construcción de obras, envases. Todo esto se puede obtener, ¿sí? Y lo hemos obtenido materias, hemos hecho nuestros compuestos, que le llamamos así, materiales compuestos, y podemos hacer todo eso. Le podemos meter lo que sea para cierto uso, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto la madera plástica, por ahí han visto tan solo en las lanchas, ¿no? En las lanchas viene con fibra de vidrio, eso es en materiales compuestos. Imagino que en su materia ahí que llevan ingeniería industrial, pues hacen también ven eso. Bueno, no sé si tienen dudas hasta aquí. Sí, si me permite, tengo otra duda. Sí. Una preguntita, por ejemplo, ahí considerando esa diapositiva, los termoenducibles es lo sinónimo de la familia de los elastómeros. ¿Cómo? Sí, en el caso en esa diapositiva se quedó Ajá. ahí, los termoenducibles. Ajá, son los ¿Es lo termoestables o sinónimo de los elastómeros o son diferentes? son también elastómeros. Podemos ser elastómeros y podemos ser déjame ver acá cómo lo tiene. Termoestables. Ok, porque incluso la pregunta proviene porque hablaba en una diapositiva que, por ejemplo, lo que son los termostables y los elastómeros no se pueden procesar por extrusión. Ujú. Entonces, obviamente era la pregunta, si no es por extrusión, entonces, ¿qué métodos se pueden procesar? Es por inyección o prensado. O sea, lo metemos en una prensa, le metemos en ¿cómo se llama? En un molde, Sí. se vacía todo eso ahí y luego se mete calor y presión. Ok. En extrusión, si recuerdas, es como un tornillo sin fin. Sí. Entonces, pasar el elastómero ahí, pues lo que vas a hacer es cambiar las propiedades, ¿sí? Y le vas a hacer, haz de cuenta que le bajas el índice de fluidez o la viscosidad Sí. por medio de calor y por medio de presión. Y lo que vas a hacer es, pues hacerlo más flexible y a lo mejor se te queda atascado ahí y no te va a dejar sacarlo. Ok. Muy bien. Y por ejemplo, hablando de la temperatura de degradación del termostable, ¿es mayor que el termoplástico? Ah, sí. ¿Sí? O ¿De sea, cuánto? o sea, lo que van a ver ustedes ahí, por ejemplo, pues no es lo mismo un caucho que un polipropileno, ¿no? O un poli- elastómero que un polipropileno, ¿no? Ok. 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 Muy bien. Sí, y también me llamó la atención, otro lado me llamó la atención, por ejemplo, ahí usted presentó una diapositiva anterior, Ujú. presentó una tablita. Esa. Y escuché, no sé si escuché bien o escuché mal, pero hablaba usted de unos polímeros tipo con una estructura cristalina. Sí, aquí están. Y eso cómo, o sea, ¿qué es lo que realmente contiene cómo sería el compuesto? ¿Qué es lo que hace que esa estructura sea cristalina? Esa sería mi pregunta. Es que las cadenas y los grupos funcionales que tiene. Es como, O sea, Ok, dentro de la estructura química, sí. es como el Por PET. ejemplo, aquí ves, son polietilenos, ok, ¿sí? PE, polietileno de baja, de lineales y de baja densidad, y así son polietilenos, ¿sí? Sí ves, y polipropileno, ¿sí? Si ves aquí ok. abajito, no sé si tengo el cursor. Sí. Ajá, Entonces, ¿qué vemos? Estas son cadenas, pues vamos a decir lineales, ¿no? Puro carbón, hidrógeno, carbón, hidrógeno.
comparado con un PVC que son Amorfo. carbono, hidrógeno y un cloro colgando por ahí, ¿sí? Y por ejemplo el celulosa que viene aquí, el acetato de celulosa. El acetato de celulosa pues es una sillita del anillo de la celulósica que pues esa no es tan cristalina, ¿no? Es más bien amorfa, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Entonces si nosotros tenemos cantidades mayores, pues se nos vuelve semicristalino y lo podemos manejar de cierta manera. Ah, ok. Muy bien. Sí, porque la pregunta era, o me llamó la atención porque al menos cuando yo estuve haciendo mi doctorado, yo pues observaba los patrones de difracción de un polímero, ¿no? Y pues era el tradicional amorfo, es decir, no tenía presencia de algún pico, ¿no? Entonces, ahora que comenta esa clasificación, ahí dije, bueno, qué interesante que también dentro de los polímeros existen esa característica, ¿no? Principal, que es semicristalino. Sí, sí. Es que si tenemos algo que químicamente no sea o la estructura no nos permita que sea un poquito más cristalino o menos amorfo, va a ser el grado de que lo pueda yo trabajar en la extrusora, inyectora o en la compresión del, ¿cómo se llama? Del polímero, ¿ah? Ok, Ujú. ok, muy bien. Y por ejemplo, en ese sentido, cuando es semicristalino, este, hablando de la red de Brise, ¿lleva alguna estructura cristalina en lo particular otra? Sí, sí tiene, y sí es muy característica, sí tiene los patrones. Ah, ok, sí, interesante. Ok, No sé, bueno. ahí, la alumna que tienen por ahí, no sé, está en licenciatura, ¿en qué está la chica? La señorita Es Carla, Carla. sí, Carla, la señorita Carla, ella está interesada, va a iniciar su tesis de trabajo Ujú. y le platicamos eh, en este caso, de la idea o de la propuesta de trabajar con el extrusor. Entonces ella estaría a cargo del profesor Fuentes Castro y el maestro Roberto Bautista, que son los titulares en este caso, del manejo Ah, del sí. extrusor. Ah, bueno, Sí, ahí sí, está. sí, 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 así pues es. cualquier cosa, pues que Sí, me con toda pregunten, confianza, señorita sí, Carla, que nos, por favor, sí, estamos en familia. sí, sí, ¿verdad? Muchas Sí, gracias, igualmente a ingeniero. todos, pues aquí Y estamos. gracias. Ok, gracias. Sí, bueno, nosotros sabemos que existen los símbolos de reciclaje del 1 al 7, ¿no? Y lo hemos visto en botellas, en envases, ¿sí? Y quiere decir el PET, el polietileno de alta, el PVC, el polietileno de baja, el polipropileno, el poliestireno y otros, ¿verdad? Estos pues se caracterizan ¿por qué? Porque pues estos son de alto consumo. Todo mundo tiene la facilidad de obtenerlos, ¿sí? No es como que por eso no son tan caros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el PET pues, es el que usamos normalmente para las botellas. El del polietileno de alta, pues lo pueden ver con un 2 y ese pues para envases de leche, etcétera. El PVC sí se usa todavía a lo mejor por ahí, pero ya no se usa tanto como para botes o para productos de comida. ¿Por qué? Porque el PVC, pues como saben, tiene cloro. El cloro, pues los envases de cloro, pues sí nos traen problemas, ¿sí? Esto más que nada se usan para medicina, por ejemplo, las jeringas, para las bolsas que van a contener la sangre, etcétera. Eso sí, ¿por qué? Porque están cuidados y solamente tienen un tiempo de vida pequeño. Se usa para tuberías, para eso que no va a estar tan, ¿cómo se llama? Tan en contacto con el ser humano. Anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor son de contemporáneos míos, de que hubo una época de que había botellas de PVC en garrafones de 20 litros y sacaban el garrafón y andaba el señor con el triciclo vendiendo el agua. ¿Qué pasó? Empezaron a ver que el PVC ese que usaban para el garrafón, pues en cierto momento, tanto usarlo en agua, tanto tiempo,
y teniendo que ese PVC pues tenía que ser una botella que se viera líquido bien, presentable, pero luego después empezaba como a turbiarse, que se ponía verdoso. ¿Eso qué pasa? El cloro tiende a emigrar del PVC hacia la superficie o hacia donde está el agua. Entonces, pues por eso se retiró. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tomábamos el agua y a lo mejor estaba de cierta manera ácida. Entonces, no podía traer gastritis y demás. Entonces, por eso lo retiraron y ahora son los policarbonatos y después dijeron los policarbonatos ya no. O sea, hemos ido cambiando constantemente de que viendo, por así que por prueba y error, que a veces por el tiempo, que pues no es todos los polímeros pueden usarse para el consumo humano o así como que más rápido, ¿no? Entonces el PVC, tenemos aquí la plaza del Mexiquén, hace poco cambió como razón social, ya no es Mexiquén. La planta esta pues produce PVC, pero pues ha de ser nada más para puras tuberías y demás. El PVC para Europa y eso pues ya se dejó de consumir como para materiales de uso en el ser humano. A lo mejor sí hay para cañerías y algunas para sillas, sí. Entonces sí, pero el PVC en este caso, aunque viene ahí que es de alto consumo, se puede reciclar, no es preferible. ¿Por qué? Porque si vamos a pasar por la extrusora, el cloro tiende a salir. Y pues una nube de cloro ahí o la maquinaria debe de estar muy bien de tal manera de que no se haga la corrosión del equipo. Entonces, el PVC no lo podemos usar tan fácil en la extrusión. El polietileno de baja densidad, pues es lo que lo obtenemos como bolsas esas que nos daban antes, ahorita ya no. Polipropileno, pues el polipropileno es un material muy versátil que pues anteriormente pues se decía nada más que ciertas cosas se hacía, pero ahorita actualmente se utiliza en muchas usos. En carros se usa mucho. Pues ahí al ladito de la planta de Indelpro está León de Basel, y León de Basel pues se utiliza polipropileno y la mezcla con ciertas cargas, pues ya sea de minerales o de vidrio, para usarlos en los carros, ¿verdad? El poliestireno, pues también se puede utilizar y se puede reciclar, pero pues se puede reciclar por una extrusora, pero pues depende de qué poliestireno. Y es lo que vamos a ver. Hay poliestirenos pues que se expanden y otros poliestirenos que los podemos ver en otros pues. Bueno, pero ¿cómo se producen los polímeros? Podemos tener polímeros en bloque, en fase condensada, polímeros en solución, en suspensión y de emulsión, ¿sí? Pero esos polímeros sintéticos se producen mediante un proceso denominado polimerización. Entonces nosotros vamos a ver aquí a grandes rasgos, no tanto así como para cómo es que los polimerizan, ¿no? Y estas son las clasificaciones como para que ustedes vayan viendo que cómo se clasifican los polímeros. Los polímeros, pues, de acuerdo a su origen, pueden ser naturales, pues ya vimos que pueden ser tanto los que se extraen de las plantas, proteína, celulosa, hule o caucho natural, quitina, lignina, etc. Entonces tenemos muchos materiales naturales que podemos usar. Los sintéticos, pues van a ser los que nosotros producimos como seres humanos que hacemos en la industria, como los que hemos hablado ahorita, poliestireno, polipropileno, etc. Y los polímeros sintéticos, ¿qué quiere decir? Que tiene una parte natural y sintética, ¿sí? Y pues en unos ejemplos son la nitrocelulosa, el caucho vulcanizado, ¿sí? Esos polímeros semisintéticos, pues a lo mejor nos pueden ayudar a que sean parte biodegradable, ¿verdad? Pero pues bueno, entonces eso, entonces lo que vemos ahí, pues que todos contienen carbono, la mayoría, tanto los naturales como los sintéticos y semisintéticos. Entre los polímeros que nosotros producimos, ser humano, pues son las fibras viscosas, el celofán,
los mangos que vienen en las herramientas que le llaman acetato de celulosa, de los sartenes, todo lo que se utiliza a veces, muchas veces para los productos eléctricos, pues son baquelitas, ¿sí? Como decíamos, el caucho, que son para los, ¿cómo se llama? Los empaques. La ebonita todavía se utiliza muchas veces. Las gomas, que son de poliéster, ¿sí? Algunas, otras son de caucho natural. Podemos clasificarlos de acuerdo a su mecanismo de polimerización, que puede ser de policondensación o poliadición. Entonces ahí vamos a ver que, como decíamos, pues cómo es que se forman y también los podemos clasificar de esa manera. Y pues esto nos va a dar a qué, que de acuerdo a los de condensación, pues vamos a tener que dentro de la reacción, pues obtenemos agua posiblemente, o podemos obtener metanol, etanol. Ahorita vamos a platicar de eso. Y las de adición, que esos son los polímeros, pues que se van sumando en la cadena, ¿sí? Y pues también podemos tener polímeros por etapas, por reacciones, etcétera. Entonces, podemos ver que de acuerdo a su origen, pues ya dijimos que son naturales, sintéticos, semisintéticos. De acuerdo a sus mecanismos, pues también podemos tener condensación y adición. Y de acuerdo a su estructura, que de acuerdo a su estructura, lo que vimos por ahí, que también pues tenemos que son lineales, como en caso del polietileno, y a lo mejor polipropileno en cierta manera, y ramificados con cadenas laterales unidas al principal. Entonces vamos a ver que si tiene unas cadenas ahí colgando, por ejemplo el poliestireno, pues serían ramificado, ¿sí? Y entrecruzados, pues que hay ahí a lo mejor alguien que los está uniendo por ahí, y que estos pues dijimos que no nos va a dejar tanto pasarlos por extrusión. Y de acuerdo a lo que yo tenga de monómero, voy a tener homopolímeros o copolímeros. O sea, ¿qué quiere decir? Si el polímero está formado por el mismo monómero, o sea, por ejemplo, el polipropileno, a lo mejor sabemos que proviene del propileno, es la unión del mismo propileno N veces, pues es un homopolímero. Pero si a ese tiene dos monómeros diferentes, pues ya es un copolímero, ¿sí? Por ejemplo, los elastómeros, a lo mejor han visto por ahí que vienen en los envases que polímero de ABS, ¿qué quiere decir? De acrilonitrilo butadieno estireno. Entonces tienen más monómeros adentro, ¿sí? Entonces esto quiere decir que pues se va formando de otras uniones de monómeros. Entonces de esa manera pues tenemos que también pues podemos clasificarlos de esa manera. De acuerdo a su respuesta termomecánica, ¿verdad? Como dijimos, si es maleable, entonces es termoplástico, o sea que si las cadenas se alinean y pueden pasar por un extrusor sin problema, es maleable, ¿sí? Y en este caso, pues son todos los que son homopolímeros, que son poliestireno, polipropileno, polietileno. A veces dicen que PVC, pues bueno. Entonces vamos viendo de que de acuerdo a su respuesta termomecánica, pues tenemos los termoplásticos. Entonces ahí dice, como indica, su nombre indica, se comporta de manera plástica a elevadas temperaturas. Más aún, la naturaleza de los enlaces no se modifica radicalmente con la temperatura. O sea que al momento yo de pasarlo, de calentarlo y volverlo a enfriar, no se liberó nada, ni se liberó humo ni nada, está bien. La razón que puede ser conformadas a altas temperaturas, enfriados después y recalentados y reformados sin afectar el comportamiento de los polímeros. Entonces estos pues son los que podemos usar en la extrusora. Los termorrígidos dijimos pues sí los podemos usar en una inyectora, en una prensa, que sí lo voy a meter y al momento de meterle presión y temperatura, a lo mejor ahí se cambia, ¿no? Va a liberarse algo que a lo mejor lo podemos usar. Entonces, eso es la manera de termorrígidos. De acuerdo a su aplicación, pues tenemos los elastómeros, que como vimos son empaques, son todos aquellos
polímeros que tenemos que son suaves al tacto, en cierta manera, y lo podemos tener ahí. Son materiales con bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad, o sea que lo podemos aplicar en una fuerza y esto se deforma mucho, someterlos al esfuerzo, pero recuperan su forma inicial. Bueno. Y pues estos podemos tener un montón, son copolímeros de butadieno estireno, de butadieno acrilonitrilo, de etileno propileno, de neopreno, caucho, silicones, ¿sí? Entonces estos, pues tienen muchas ventajas, nos ayudan mucho y por lo mismo que tienen su elasticidad, pueden ayudarnos. Los plásticos son los que conocemos y que tenemos por mayores, que son polipropileno, polietileno, ¿sí? Y que son aquellos polímeros que ante un esfuerzo suficientemente intenso se deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. Por ejemplo, eso lo podemos pasar por una extrusora sin ningún problema. Y pues estos son los que venimos manejando hace rato con el símbolo de reciclaje, que son el PVC, polietileno, poliestireno, poliestireno expandido, etcétera, polimetilato, polipropileno, poliamida, teflón, policarbonatos. Los termoestables que dijimos, pues estamos usando las resinas, las baquelitas, las ureicas, las melaminas, poliésteres, epóxidos, poliuretanos. Entonces vamos viendo que tenemos diferentes clasificaciones y nos faltan solamente estas, que son las fibras, presentan alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite confeccionar tejidos, que es como nosotros tenemos también la ropa, ¿verdad? Nuestras ropas pues están formadas de polímeros y también podemos tener compuesto con fibra plástica y productos de fibra. Y como les decía, pues son materiales compuestos que al final de cuentas pues nos van a ayudar, que esos son los pallets o son los, ¿cómo se llama? Los que se utilizan para transportar mercancía, o podemos tener madera plástica. Recubrimientos. Bueno. Las tarimas. Ándeles, las tarimas, sí. Recubrimientos, pues son los que ponemos a lo mejor, pues son como pinturas, ¿verdad? Que podemos poner en pisos, podemos poner en paredes, podemos poner en muchos lados, ¿verdad? Y pues esto nos ayuda a tener por ejemplo, una resistencia a la abrasión, ¿sí? Que podemos pasar sobre de ellos o puede pasar un poco de tiempo y lo podemos hacer. Los adhesivos también tenemos por ahí. Los adhesivos son sustancias que combinan alta adhesión y una alta cohesión, que les permite unir a dos cuerpos por contacto superficial. Y en esto pues podemos tener desde los resistoles y demás que nosotros conocemos, podemos tener las cintas que tiene un adhesivo por ahí y ese también es un polímero, ¿sí? No sé si tienen dudas, preguntas hasta ahí. Disculpe, No. yo tengo una pregunta. A ver, dime. Bueno, no sé si sea la correcta, pero voy a tratar de estructurarlo lo mejor. No, pues dime, Carlos. ¿Cómo saber o será posible que a simple vista se pueda saber si un polímero, o sea, la durabilidad vaya? ¿A simple vista se puede dar cuenta uno? Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, tengo en mente ninguno. ¿Podría ser así de cualquiera o tiene que ser uno en específico para saber? Pues es que los polímeros en sí duran bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, si viene de un material reciclado que ya pasó por extrusión y ya, pues, tenemos que verle la manera de que, pues, ponerle algo como para ayudarle que dure más, ¿no? Porque a lo mejor sus propiedades ya bajaron, ¿no? Como dices tú, ¿no? O simplemente, pues, a veces las agarramos y con las manos, nomás lo ves, ¡pum!, se rompe. Es frágil, sí. A veces puede ser. A veces puede ser con un simple golpe, pues ya vemos que no va a resistir, ¿no? Pero depende del uso que le vayas a dar. Por ejemplo, estábamos viendo lo de que decía el doctor Andrés, ¿verdad? Pues que los billetes, ¿no?
pues ya se rompen cualquier cosa, ¿no? Los jalamos o brincan esos, ¿sí? O el simple uso, el uso del papel ese plástico, vemos que se va desgastando, ¿verdad? Simplemente a veces con tocarlo vemos nosotros y aplicarle un esfuerzo tan solo con las manos vemos si va a durar o no va a durar tantos. Bueno, en ese caso podría ser como el plástico de las botellas de agua, ¿no? Cuando compramos, que si la agarramos mal se rompe de inmediato. Ándale, o simplemente se te cae y ya no, se rompió y se vertió el líquido. Entonces, esos ahí, por ejemplo, en la Pureza, la planta que está aquí en Altamira, ellos hacen el envase ese de PET. Entonces, lo que tratan es que, por ejemplo, no ponerle pues una densidad baja, ¿verdad? O sea, que la botella al momento de pesarla, la densidad sea la misma o no, ¿verdad? O el gramaje que le dicen a veces ellos, ¿cómo se llama? El espesor de la botella sea capaz de aguantar ¿cómo se llama? Los golpes o que si se cae, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que ver cuánto tiempo y pues si le ponemos mucho material, pues también nos cuesta. Pero tampoco no le podemos poner tampoco que al final pues las propiedades pues bajen, ¿no? Que no vaya a tener el uso que debe de tener. Buenos días. Buenos días. Ahí se te va a salir, Marisa, abajo ya se llenó. Sí, también si me permiten, existen diversas maneras de poderlo... No, porque se te estuvo yendo. Sí, porque se te estuvo yendo abajo, por eso se filtró rápido. Mente. Sí, buenos días. Existen diversas maneras también de poderlo revisar, viendo un poco, abordando la pregunta de la señorita Carla. Existen diversas formas de verlo. Por ejemplo, la gente que no tiene algún conocimiento de forma primaria con respecto de los plásticos o de los polímeros, pues sería como un poco complicado entenderlo, ¿no? Pero gente que se interesa en esta parte, en este tema, podría iniciar con algunas cuestiones de indicaciones técnicas que lleva, por ejemplo, impresos, por ejemplo, algún material. Si hablamos del envase de la botella de refresco o de Cloralex, etcétera, son diferentes tipos de plásticos y no podríamos ver cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sí podríamos ver qué grado de reciclaje, por ejemplo, si se utilizó la primera vez que se utiliza, la segunda vez, etcétera, o cuáles son sus características. En función de los aspectos técnicos que vienen impresos, podríamos darnos una primera impresión de qué estaríamos hablando. Hay alguna simbología que se le pone ahí, algunas letras, H, R, números, etcétera, ¿no? Que podríamos indicar o que nos podría indicar de qué material estuviéramos hablando. En una tercera forma de verlo, ya sería un poco más avanzado en poder identificar ahora sí que es un polietileno que es un poliamida, que es un termoplástico, etcétera, ¿no? Que es un poliuretano, etcétera, ¿no? Ya en función de eso ya podríamos identificar la estructura molecular en el sentido de primeramente su distancia entre moléculas, ¿no? Después algunas otras cuestiones de composición, si tiene, como ya lo mencionaba la doctora, si lleva solamente hidrógeno y carbono, si lleva cloros, etcétera, ¿no? Cosas de ese tipo para poder identificarlo, si hay algún otro radical, etcétera, ¿no? Si es flamable, si no es inflamable, y ese tipo de cuestiones. Creo yo que podríamos tomar también la perspectiva del aspecto técnico, como lo estamos viendo nosotros, con estas formulaciones, que para algunos pues es fácil entenderlo, para otros no es fácil entenderlo, porque primero que nada pues hay que entrar un poquito en esta parte, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que la parte externa, que no es técnica, poderlo traducir
para que sea un poco más fácil de que fluya la información. Creo yo que podríamos ver esos diferentes aspectos con respecto de la pregunta de la señorita Carla. Gracias. Gracias. Voy a dejar de compartir para que el doctor José Luis ahí les va a platicar un ratito porque creo que tiene una clasecita por ahí. Entonces, doctor Andrés, ¿lo puede poner como moderador? No sé si está por ahí. Sí. Ah, Creo que no se oye el micrófono del doctor, ¿verdad? ¿No se oye, adelante, doctor pero, José Luis? doctor, adelante. Sí, gracias, doctor. Buen día. Bueno, primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias al doctor Andrés por todas las gestiones que hizo para este curso. Yo les voy a hablar un poco sobre cómo tenemos o cómo podemos evaluar las propiedades de los materiales poliméricos. Vamos a platicar un poquito sobre algunas técnicas de caracterización que son, yo les digo, indispensables para poder entender un poco más el comportamiento de los materiales. Y vamos a hablar de algunas propiedades que, como ya mencionó ahorita la doctora, son necesarias conocer antes de que nosotros apliquemos un proceso de transformación a los polímeros. Entonces, en esta diapositiva les pongo las etapas que están involucradas en el desarrollo de un nuevo material polimérico. Y son etapas que están relacionadas con lo que vamos a hablar a lo largo del curso, sobre todo en la parte de la transformación. Como ya vieron ahorita, los polímeros son materiales que en la mayoría de los casos no salen en la forma en que llegan al consumidor. Es decir, yo no tengo las formas como esta imagen de aquí abajo, de una botella, de un recipiente, de un disco, una carcasa, un recubrimiento, una película, etcétera, ¿no? Sino que yo tengo que aplicarle un proceso de transformación. Y esos procesos de transformación, como ya también platicaba ahorita la doctora, son muy variados. Van a depender mucho de la naturaleza del material. Y para tratar de entenderlo un poquito más, más claro, nosotros aquí en la zona sur de Tamaulipas somos tenemos una industria petroquímica dentro de las cuales algunas empresas de aquí producen el 100% de resinas plásticas de un tipo. Por ejemplo, Indelpro produce el 100% de los polipropilenos a nivel nacional. Aquí, digamos, está concentrada la producción más alta el 100% de la producción de ese material. Y el polipropileno es un material muy utilizado porque tiene muchas áreas de aplicación. Va desde las tapas de envases, los que son los trastes de Tupperware, las tarimas plásticas, algunas resinas plásticas, se utiliza en algunas piezas de coches, en fin, una gama de aplicaciones muy alta en películas. Por ejemplo, aquí hay otra empresa en la zona que es Flexfilm, que trabaja con la fabricación de películas bioorientadas que van hacia la industria de empaques de alimentos, lo que son las bolsas de algunos alimentos como el pan Bimbo, algunas frituras, están fabricadas a partir de polipropileno. También incluso ahora, pues, recientemente hubo mucha demanda para la fabricación de fibras de polipropileno porque se utiliza también en los cubrebocas. Entonces es necesario conocer el comportamiento de estos materiales, pero la mayoría de ellos van a salir en forma de pellet una vez que se llevó a cabo su proceso de síntesis. Entonces lo que nosotros requerimos es de aplicar un proceso de transformación y de acuerdo a su estructura, estos materiales van a poder ser transformados, por ejemplo, mediante inyección. No todos los materiales vamos a ver que pueden ser inyectados. Hay materiales que por sus características no van a fluir bien, no van a comportarse de manera adecuada cuando se lleven a cabo un proceso de
de inyección. Y hay otras opciones como son la extrusión, que es lo que básicamente vamos a hablar en el curso, pero también hay un moldeo, también hay una compresión, también hay una rotomoldeo, en fin, hay diversos procesos de transformación con los cuales yo voy a obtener estas piezas que finalmente son las que van a llegar al consumidor. Y para poder relacionar esa etapa de transformación con la forma en que le voy a dar al material, pues yo necesito conocer el comportamiento que los polímeros van a tener. ¿Cómo voy a lograr eso? Bueno, pues haciendo una caracterización de las propiedades que éste tenga. Hay diversas técnicas de caracterización con las cuales yo puedo conocer desde su estructura, cómo están unidos, hasta entender el comportamiento mecánico que estos materiales pueden llegar a presentar. Vamos a hablar de algunas técnicas que son útiles para entender el comportamiento, y cada una de esas técnicas nos van a ayudar a entender si el material puede ser transformado mediante un proceso para tener una botella que tenga buenas características, pero también depende del tipo de fluido que yo voy a utilizar para esas botellas, ¿sí? Es importante entender que si yo utilizo, por ejemplo, un polipropileno y quiero contener en un envase de polipropileno un refresco, ¿cuál creen que ustedes que sea la característica principal para contener un refresco con un envase de un plástico cualquiera? ¿Qué sería lo importante en este caso para la fabricación del envase de refrescos? ¿Podría ser la resistencia a una alta presión? Puede ser resistencia, pero todavía hay una propiedad más importante. ¿El refresco qué es? Una bebida Agua carbonatada. Una bebida carbonatada que tiene gases, ¿sí? Entonces, una de las propiedades más importantes que se requiere con ese tipo de aplicaciones es que los materiales tengan una buena propiedad de permeabilidad, es decir, que no dejen salir ciertos gases, en este caso el dióxido de carbono, que es el que está en el gas que normalmente nosotros decimos tiene el refresco, ¿no? Entonces, el polipropileno no tiene esas características, y esa es la razón por la que no se utiliza como material para fabricación de botellas de refrescos. Pero hay otro polímero que también se fabrica aquí en la zona, que es el PET, que todos lo conocemos y que, bueno, en años recientes pues ha tenido mucho interés en conocer su comportamiento, porque es uno de los principales materiales de contaminación, porque son productos de un solo uso, que se termina su aplicación y los desechamos, y generan grandes volúmenes de material de contaminación. Pero el PET tiene propiedades de barrera muy buenas, que pueden ser comparables con el aluminio o con el vidrio, que son otros materiales que también se utilizan para la fabricación de envases. Entonces yo tengo que conocer todas las propiedades que pueda llegar a tener el material para poder entender si en función a la aplicación a la que yo lo quiero orientar van a estar cumpliendo o no van a satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos un nuevo material, estas 4 etapas son muy importantes. La síntesis, porque de la síntesis, si hay algún problema que yo tenga al momento de estar preparando el material en el reactor, pues la manera en cómo me voy a dar cuenta si el producto está teniendo la estructura, como ahorita presentaba la doctora, la estereoquímica de los materiales, que es una característica importante, porque en función de ello nosotros vamos a tener buen desempeño mecánico. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si esa estructura se está obteniendo? Bueno, necesito hacer una caracterización. Pero también esa estructura puede hacer que las condiciones en las que yo vaya a procesar el material sean diferentes. Y entonces yo necesito saber la caracterización para establecer si en el procesado hay que mover alguna de las variables para que el material pueda ser obtenido. Y obviamente, pues dependiendo de la forma. Yo, por ejemplo, una botella difícilmente la voy a poder obtener en un extrusor. Necesito hacer un proceso de extrusión soplada, no solamente el proceso de extrusión.
Porque en el extrusor, pues al final, como vamos a ver más adelante, yo tengo mi dado, que es el que le da la forma al material una vez que es extruido, y el dado pues generalmente son formas de tubo, me dan formas de tubo, me dan láminas, me dan hilos, pero no me dan una forma de botella. Entonces aquí las botellas se utiliza un proceso de inyección o de una extrusión soplada también, que puede ser para obtener películas y algunas otras formas de las piezas, ¿no? Entonces es importante entender que nosotros vamos a tener una relación muy íntima en estas 4 etapas, que son la síntesis del material, el procesado que se le va a dar, la caracterización de los mismos y la aplicación o uso que va a tener. Para yo establecer si mi material va a tener un buen desempeño en la aplicación, pues necesito hacer una caracterización. Pues puedo aplicar propiedades térmicas, puedo ver propiedades mecánicas, puedo ver propiedades estructurales para saber su estereoquímica, y hay muchas formas en que podemos establecer ese comportamiento. Si el material no tiene un buen desempeño al momento de estarlo procesando, pues también la caracterización me va a ayudar. Que si el material no fluye a través del cañón del extrusor, ¿por qué no está fluyendo? ¿Qué necesito mover? Pues la caracterización me va a ayudar a establecer esas variables dentro del proceso de transformación, ¿no? Entonces son etapas importantes cuando nosotros trabajamos en el desarrollo de un nuevo material. Si llegan a tener alguna duda, alguna inquietud, por favor me pueden interrumpir, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, una de las propiedades más importantes en polímeros, sobre todo al momento de ser procesado, es la rheología. A lo mejor por ahí en alguna materia que lleven ustedes en la carrera de ingeniería, lleguen a ver de mecánica de fluidos o algo por el estilo, bueno, está un poco relacionada con eso. La rheología es un término que se acuñó, se estableció por primera vez alrededor de los años 30 por Bingham, que fue un físico que estudió el conocimiento o el comportamiento que tenía la materia al momento de aplicar una deformación, y que se puede medir la respuesta de cómo va a fluir. O en la actualidad nosotros digamos que tenemos esos 2 factores de control si queremos evaluar el comportamiento rheológico de los materiales, y vamos a ver por qué es importante saber el comportamiento rheológico que estos llegan a tener. Tengo la deformación y mido la respuesta, que en este caso sería cómo fluye, o puedo ver la aplicación de un esfuerzo y con la aplicación de ese esfuerzo ver cómo el material se deforma. Esos son los 2 factores que en rheología, digamos, serían los que me permiten entender mejor la respuesta que tienen en función al comportamiento rheológico los mismos. Cuando nosotros hacemos eso, aplicar un esfuerzo o evaluar la deformación, vamos a tener una región elástica. Creo que ahorita ya la doctora les platicaba un poco sobre el comportamiento que llegan a tener los materiales en función a que en esa región elástica, si yo apliqué un esfuerzo, el material va a deformarse una cierta proporción. Pero en el momento en que ese esfuerzo es retirado, el material, si tiene la capacidad elástica, va a recuperar esa deformación que sufrió. Y el ejemplo más común de este comportamiento pues es una liga, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con las ligas? Le aplico esfuerzo para estirarlo, retiro los esfuerzos y la liga recupera su tamaño original. Entonces en esta región elástica, digamos que el material no sufre ningún cambio estructural. Tiene esa capacidad de soportar esos esfuerzos, deformarse una cantidad y poder recuperarla sin llegar a cambiar en su estructura. Sin embargo, va a haber una región plástica que está más allá de esa región elástica, en la cual el material ya empieza a experimentar cambios estructurales. Es decir, si yo ya me presento, más bien, perdón, si el material se presenta en esta región plástica, en el momento en que yo aplico un esfuerzo y el material empieza a deformarse, ya hay un rompimiento de las cadenas, y ese rompimiento en las cadenas ya está modificando estructuralmente el material. Entonces, aunque yo retirara los esfuerzos aplicados, esa deformación que tiene el material ya no va a ser recuperable. Y ahí es donde se vuelve importante, en algunos casos,
identificar ese punto en donde el material cambia con respecto a su comportamiento mecánico. Una región elástica, una región plástica, y si yo sigo aumentando los esfuerzos, puedo llegar a fracturar el material. Todo esto pues nosotros lo podemos evaluar mediante pruebas para conocer el comportamiento mecánico de los materiales. En rheología esto es muy importante porque los polímeros van a tener un comportamiento combinado de respuesta cuando se le aplica un esfuerzo, y se dice que los materiales poliméricos cuando están en estado fundido tienen una respuesta viscoelástica, es decir, van a fluir y van a deformarse una cierta cantidad dependiendo de las condiciones que estemos nosotros trabajando. Y en la rheología, ¿para qué nos va a servir todo esto? Bueno, porque de acuerdo a los esfuerzos aplicados va a haber un material que responda de diferente manera en función a lo que estemos experimentando nosotros. Aquí en este gráfico se presentan esfuerzos de corte contra velocidad de corte. Perdón, me desconecté un momento. Entonces, aquí yo puedo tener comportamientos newtonianos. Todos sabemos que un comportamiento newtoniano se refiere a que las propiedades de flujo de un material no va a cambiar aunque yo esté aumentando las velocidades o los esfuerzos de corte. Va a haber una propiedad independiente de las variables que yo tenga en el momento de hacer la medición. Y aquí, bueno, caen la mayoría de los fluidos que conocemos, el agua, o la mayoría de los solventes que tienen un comportamiento newtoniano, que aunque yo aumente los esfuerzos y las velocidades de corte, va a tener un comportamiento lineal. Y esto normalmente se evalúa en función a la viscosidad, que la viscosidad es una de las propiedades más importantes que podemos evaluar nosotros con rheología, aunque no es la única. ¿Qué sucede con lo que son los que se conocen como cuerpos o plásticos de Bingham? Estos son fluidos que van a requerir, como podemos observar aquí, mayores esfuerzos de corte inicialmente. Y una vez que el material empieza a fluir por la acción de la velocidad de corte, tienen un comportamiento lineal similar a los flujos newtonianos. Y en estos cuerpos de Bingham podemos encontrar materiales, o los ejemplos más claros de esto es la catsup, por ejemplo, la miel y algunos otros fluidos como el crudo, que también requieren primeramente un esfuerzo inicial. ¿Qué hacemos nosotros para que la catsup salga? Bueno, volteamos el bote y le damos un golpe. Ese golpe que nosotros le estamos dando al bote es precisamente ese esfuerzo de corte inicial mayor, pero una vez que el material empieza a fluir, pues se comporta de manera lineal como si fuera un fluido newtoniano. Entonces hay varios ejemplos de plásticos de Bingham que tienen esa respuesta, ¿no? Hay materiales que tienen respuestas de tipo exponencial. ¿Sí, Carla? Sí, tengo una pregunta. Hablaba Dime. sobre lo del comportamiento rheológico. ¿Qué factores influyen dentro de este mismo? La estructura del material. Si yo tengo, ahorita la doctora les platicaba sobre los tipos de estructura que tienen los polímeros. Un polímero lineal va a fluir más fácil que un polímero ramificado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, yo tengo un polímero lineal, las cadenas pueden irse deslizando unas encima de la otra. Cuando yo tengo una ramificación, un grupo por ahí colgante en lo que es la cadena principal del material, van a fluir con mayor dificultad. También otro factor que juega mucho aquí en el comportamiento del material es el peso molecular. Y eso, como lo vamos a mencionar más adelante también, está relacionado con una propiedad que en polímeros a nivel industrial se utiliza mucho, que es el índice de fluidez. Y el índice de fluidez nos permite conocer o darnos una idea del tipo de peso molecular que tiene el material. ¿Qué es el peso molecular? Bueno, ¿qué tanto pesa una sustancia? Si tengo un alto peso molecular, el material es más pesado y obviamente va a fluir más lento. Si el peso molecular que tiene el material
es más bajo, entonces va a tener una mayor facilidad de flujo. Digamos que esos dos factores serían los principales. El tipo de estructura. ¿Ok? Bueno, entonces hablamos de comportamientos exponenciales en donde hay un incremento en el esfuerzo de Perdón, corte doctor. a medida. Perdón, ¿Sí? se le cortó un espacio. No sé si la señorita le escuchó la respuesta. La parte final no la escuché. La parte final no se escuchó. Se le cortó. Bueno, va de nuevo. Entonces, te comentaba que los dos factores que yo considero son más importantes son la estructura del material, si es una estructura lineal, si es una estructura ramificada, si es una estructura entrecruzada, que ya ahorita creo que la doctora les platicó un poquito al respecto, y en lo que es el peso molecular. El peso molecular es qué tan grande es la molécula de la sustancia. Si el material es muy pesado, va a tener una mayor dificultad a fluir. Si el material es menos pesado o más ligero, va a tener una mayor facilidad de fluir. Y eso nosotros en polímeros o en la industria de polímeros se utiliza mucho una propiedad que es el índice de fluidez. Eso luego les puedo platicar un poquito. Hay un equipo que nos permite medir ese índice de fluidez y que nos da una idea de qué tan pesado puede ser un polímero. Se hace pasar a través de un capilar un flujo del material a una determinada temperatura y en función de la masa del flujo másico que pasa a través de un capilar es como nosotros reportamos ese valor de índice de fluidez. Entonces yo considero que esos dos son los factores más importantes para la rheología, la estructura y el peso molecular de los polímeros. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. De nada. Ok, entonces, bueno, está este comportamiento de tipo exponencial, donde tengo el esfuerzo de corte que va a aumentar a medida que las velocidades de corte lo hacen, y son comportamientos por encima, digamos, del comportamiento newtoniano, o está el comportamiento dilatante, que es a medida que yo voy aumentando las velocidades de corte, el comportamiento del material va siendo más fluido. Hay un término en rheología que se utiliza mucho, que es el adelgazamiento. El adelgazamiento se refiere a cuando el material ya empieza a disminuir en su viscosidad y se hace más fluido, y entonces hay una caída en la respuesta a los esfuerzos aplicados porque su viscosidad está sufriendo un adelgazamiento. Esto es muy importante también, por ejemplo, en algunas áreas de aplicación como en mecánica, donde se utilizan los aceites lubricantes para evitar la fricción en las piezas del motor. Bueno, por eso es que se necesita un tiempo determinado de uso del aceite para que pueda tener esa acción de lubricación sobre las piezas y que no lleguen a generar ningún daño en las mismas, ¿no? Entonces, estos comportamientos dilatantes generalmente lo presentan la mayoría de los polímeros, que es a momento que se aumentan las velocidades de corte, sus propiedades van perdiendo capacidad de respuesta, es decir, su viscosidad va cayendo. Y esto es un gráfico rheológico para poder tratar de entender precisamente ese comportamiento de la viscosidad. Hay dos tipos de rheología que se utiliza para medir materiales poliméricos en estado fundido, lo que es la rheología rotacional y lo que es la rheología capilar. Las condiciones de trabajo en esas mediciones son diferentes. Cuando trabajamos en un rheómetro rotacional, yo tengo una geometría que al momento de colocarse sobre el polímero va a aplicar un esfuerzo de manera tangencial sobre una cara y va a evaluarse la deformación que éste sufre. Pero las condiciones de trabajo para ese tipo de rheología son velocidades de corte bajas. A diferencia de la rheología capilar, que el concepto o el principio de funcionamiento es medir caídas de presión. Igual también sobre un capilar,
tenemos un pistón de referencia y un pistón que va a estar relleno con el polímero fundido. Y entonces se mide el esfuerzo necesario para que el material fluya a través del capilar, pero las velocidades de corte que se alcanzan en ese tipo de mediciones son mucho más altas. ¿Y por qué separo esos dos tipos de reologías? Porque normalmente están relacionadas con las condiciones en las que el polímero puede ser procesado. Velocidades de corte bajas se relacionan con procesos como extrusión o como moldeo. Es decir, una reología rotacional me puede ayudar a mí a simular condiciones en las que puedo trabajar un polímero. Es decir, si yo adiciono el polímero en el extrusor y veo que no está fluyendo, que no está saliendo en el dado, entonces tengo que modificar algunos de los parámetros del método, sea la temperatura, sea la velocidad del tornillo, y todo eso tiene que ver o lo puedo determinar con un estudio reológico. Cuando me voy a altas velocidades de corte, las condiciones no se asemejan con lo que tenemos en un extrusor, sino más bien lo que tenemos en una inyectora. En una inyectora se trabaja igual con un cañón, pero al momento de que el polímero fundido se inyecta en el molde para darle la pieza, por ejemplo, de una botella o algún otro molde hueco, las velocidades de corte que se alcanzan son mucho más altas porque es del orden de segundos el tiempo que se lleva para que el material pueda ser inyectado en el molde. Y entonces son altas velocidades de corte. Y eso yo lo puedo medir en un rómetro capilar. Por eso hay esas diferencias en cuanto a los dos tipos de técnicas de reología para poder simular de alguna manera los procesos de transformación de los polímeros. Y en este caso, aquí nos hablan de cómo sería un típico reograma en el caso de los polímeros fundidos. Una zona de viscosidad cero que se refieren a una zona en donde nosotros no tenemos una variación de la viscosidad. También se le conoce como la región lineal viscoelástica. Es decir, aunque yo esté aumentando las velocidades de corte, la viscosidad no se ve alterada. Entonces, para tratar de más o menos llevarlo a algún ejemplo más cotidiano, por ejemplo, cuando están licuando alguna fruta. Cuando licúan una fruta, al principio tienen altos esfuerzos de corte, porque obviamente el material no está totalmente particulado, pero a medida que ya se va triturando, la viscosidad del material ya va cambiando, y entonces ahí es donde yo ya empiezo con un proceso de adelgazamiento, una disminución de la viscosidad del material. Y esta es la zona que les platicaba, que se refiere como la zona de adelgazamiento, que es cuando la viscosidad empieza a caer. Y este comportamiento es muy típico con los polímeros. Cuando empezamos o cuando alcanzamos una cierta velocidad de corte, es decir, velocidad en que el material está siendo procesado, la viscosidad empieza a caer y entonces el material pierde esa capacidad de respuesta para poder responder a un esfuerzo aplicado. Después se tiene también, dependiendo del tipo de procesado, altas velocidades de corte. Normalmente en el caso de la extrusión, nosotros alcanzamos condiciones del orden de 10 a la 3 en la velocidad de corte, segundos a la menos 1, que son más o menos los rangos de trabajo que se pueden alcanzar en nuestros extrusores. Generalmente los extrusores trabajan con 100 revoluciones por minuto como máximo. De hecho, el equipo que tienen ahí ustedes, si es similar al que tenemos acá nosotros, es la condición máxima de esfuerzo, de giro, de lucillo que se puede tener, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una preguntita. Dime, Andrés. Sí, por ejemplo, quiero entenderle el mecanismo de, sobre todo, el ensayo o la prueba de reología. Por ejemplo, ¿cómo se controla? Porque habla del índice de fluidez que va asociado con la viscosidad.
Pero, por ejemplo, en este caso, el procedimiento es, se debe de aplicar un calor al material y luego cuando ya está, ahora sí que, entre comillas, viscoso, se le agrega ahí al dispositivo capilar. ¿Cómo? Ahí no entendí muy bien el Ok. procedimiento. Y la pregunta sería, si es así, si estoy bien, ¿cómo se controla? Porque precisamente el material sale a una cierta temperatura y a una cierta viscosidad, pero en ese trayecto, ¿cómo se controla? No sé, ahí no. Y ahí me va a disculpar por la Sí, mira, ignorancia. aquí de hecho las siguientes diapositivas son de los equipos que se utilizan para hacer las mediciones rheológicas. Este es un rheómetro rotacional. Lo que hacemos nosotros es, en el caso de los polímeros, como son materiales sólidos, para yo medir esa respuesta de la viscosidad necesito llevarlo a temperaturas de fundición, ¿sí? Dependiendo del tipo de polímero, ¿no? Si hablamos en este caso de polipropileno, pues el polipropileno empieza a fundir por ahí de los 155, 160 grados centígrados y lo puedo llevar hasta 180 grados centígrados más o menos, sin Doctor, que... sí, perdón. disculpe, doctor, la interrupción. Pasa de que yo veo en la pantalla los gráficos un poco distorsionados. No sé si los demás lo estén viendo o solamente es una disculpa por la interrupción. Sí, no te preocupes. No sé si los demás sí lo vean bien o hay algún problema con la imagen. Yo lo veo bien, no sé. Yo también. A lo mejor puede ser ahí el ancho de banda que tenga Sí, maestro gracias. de... Sí, no hay problema. De hecho, si quieren esta presentación se las puedo compartir más tarde para que ustedes la revisen también con calma. Muchas gracias, doctor. Sí, de nada. Bueno, entonces este es un rheómetro. Entonces les mencionaba que dependiendo del tipo de material que yo voy a evaluar, también van a ser las condiciones de trabajo. Específicamente con el polipropileno, se puede hacer el estudio rheológico hasta 220, 230 grados centígrados más o menos. Esto, ¿por qué no ir más adelante? Bueno, de hecho también es importante hacer una evaluación térmica del polímero antes de meterlo a procesado. ¿Por qué? Porque si yo meto una temperatura no adecuada, puedo tener problemas al procesar. ¿Cuáles son esos detalles? Bueno, necesito conocer su temperatura de fusión. A partir de la temperatura de fusión, digamos que yo puedo establecer un rango de temperaturas hacia abajo o hacia arriba para poder procesar el material. Si yo meto una temperatura muy baja y no estoy alcanzando la temperatura de fusión, puedo tener problemas de inclusive, aunque no lo crean, que el polímero pueda fracturar el lucillo, que lo pueda romper. El lucillo es metálico y el polímero pues es un plástico. Entonces, a ese grado de que si yo no tengo bien determinadas las condiciones a las que voy a trabajar el material, puedo tener ese problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy hacia arriba? Si meto una temperatura muy alta, voy a estar degradando térmicamente el material. Y entonces, en lugar de estar procesando polipropileno, ya va a haber fractura de cadenas y el producto que va a salir ya no va a tener las características de un polipropileno, porque voy a tener una fractura, una fraccionación del tamaño de la cadena del polímero. Entonces es importante conocer esa parte. ¿Cómo trabaja el rheómetro? Bueno, podemos normalmente, si el material está en forma de pellet, se funden, hay unos moldes de teflón que se utilizan como para obtener una pastilla, y esta parte amarilla sombreada es, digamos, la muestra. Y las geometrías pueden variar. Hay diferentes tipos de geometrías que se pueden utilizar dependiendo del material. Y si ven, este compartimento del equipo tiene un sistema de calentamiento. Entonces, la geometría va colocada en este punto, la muestra va entre las geometrías y con ese horno nosotros podemos lograr el calentamiento del mismo. Y de esa manera vamos a llevarlo a fundición. Yo puedo meter el material sólido y llevarlo a condiciones necesarias para que aquí ya dentro del rheómetro el equipo ya el material esté fundido y entonces el equipo puede hacer las mediciones. ¿Qué es lo que hace el equipo? Bueno, aplica un esfuerzo, como les decía, de manera tangencial, que lo que medimos es la respuesta de ese material al esfuerzo aplicado. Y en relación a ese movimiento o a esa deformación, es como posteriormente el equipo me mide la viscosidad. ¿Okay? El índice de fluidez a lo mejor ya los revolví un poquito, pero es otra técnica diferente.
pero es una técnica que me sirve para darme una idea de el peso que tiene el material, ¿no? Entonces, este es el principio de funcionamiento del reómetro. Hay diferentes modos de operación. No quiero ahondar mucho para no confundirlos, porque son dependiendo de cómo esta geometría está desplazándose. Puede oscilar, puede girar, o puede aplicar un esfuerzo y retirar y regresar a su punto original. Entonces, todos esos modos de operación son son algo complejos. Incluso la reología se puede considerar una ciencia muy completa. Pueden hacer una tesis, si así lo desean, con solamente reología para evaluar el comportamiento de un material. Entonces es muy, muy extenso lo que nosotros podemos hacer con reología, ¿no? No sé si más o menos quede, doctor Andrés. Sí, sí, ya me quedó muy claro. Sí, sí, gracias. Oiga, doctor, y por ejemplo, ya en la aplicación, ¿cómo se relaciona en este caso los parámetros de la relojía? Ok. Digamos, yo puedo relacionar un estudio reológico con el comportamiento que tiene el material en extrusión, ¿sí? Es decir, yo puedo simular, por decirlo de alguna manera, las condiciones del extrusor en el reómetro. Establezco cuáles son los parámetros de esfuerzos de corte y mido la respuesta. ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, me puede servir para establecer si el material está teniendo un buen comportamiento y la pieza que se está obteniendo va a tener un buen desempeño o va a cumplir con las propiedades que se necesitan. De esa manera es como podemos hacerlo. En el caso de la reología capilar, les mencionaba, son dos pistones que se hacen, se impulsan sobre un capilar, y en uno de ellos es la presión de referencia, en el otro vamos a colocar nuestra muestra del problema, y lo que se va a evaluar es las caídas de presión. Como menciona aquí, esas caídas de presión van a permitirnos esfuerzos de corte y velocidades de corte muy altas, que se van a relacionar con la viscosidad, pero que sobre todo son más altas si nosotros las comparamos con las velocidades que se alcanzan en un extrusor. De manera que este proceso, esta medición reológica nos puede permitir simular el procesado de inyección, que es donde se alcanzan velocidades de corte mucho más altas, ¿no? Entonces aquí nos mencionan, digamos, es también un esquema muy similar al equipo que se utiliza para la medición de índice de fluidez. En el índice de fluidez yo tengo también un compartimento, una celda, en donde voy a rellenarla con el polímero. Tengo un pistón, solo que a diferencia es que aquí en el pistón normalmente se hacen esas mediciones de acuerdo con las normas ASTM, y la norma ASTM, de acuerdo al polímero que yo tenga, me dice qué carga, qué peso es el que le tengo que poner en la parte superior. Ya que vayamos al extrusor, por ahí me voy a llevar el manual para mostrarles cómo es ese equipo y las tablas que tiene de acuerdo a la norma STM, que nos indican, dependiendo del tipo de polímero, cuál es el peso que debo adicionar para medir esa propiedad de índice de fluidez. Pero que a nivel industrial, por ejemplo, Indelpro tiene, no sé, 20 equipos para medir índice de fluidez, porque es una propiedad muy importante, y de hecho en su hoja técnica, los productos que ellos venden, que comercializan, es una de las propiedades que viene ahí reportada, porque está muy, es necesaria conocerla, ¿no? Bueno, dentro de las propiedades térmicas de los polímeros, algunas de las más importantes están el análisis dinámico-mecánico, está el análisis, bueno, aquí está nuevamente la reología, está la calorimetría diferencial de barrido, y lo que es el análisis termogravimétrico. Aquí voy a empezar de atrás para adelante. Me detuve en la última, que es el análisis termogravimétrico. Les acababa de mencionar que cuando yo voy a trabajar con el procesado, necesito conocer a qué temperatura funde, a qué temperatura descompone, a qué temperatura el material por ahí también puede llegar a presentar algún proceso exotérmico o endotérmico. Entonces, para poder evaluar esa parte, yo necesitaría, antes de empezar a trabajar en procesado,
conocer lo que se conoce como la historia térmica de los materiales. Y esa historia térmica involucra esas propiedades que les acabo de mencionar. El análisis termogravimétrico es muy sencillo de tratar de entender. Es una técnica que evalúa el peso de la muestra en función a la temperatura. Y esa medición puede hacerse de manera dinámica o de manera estática. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de un método estático, quiere decir que yo puedo evaluar si mi material va a perder peso a una temperatura. Digamos que yo voy a utilizar un material a 300 grados centígrados, que va a ser las condiciones de trabajo. Yo necesito saber si a 300 grados centígrados mi material pierde peso, porque eso implicaría que se está degradando por acción de la temperatura o una degradación térmica, ¿no? Entonces lo dejo un determinado tiempo a esa temperatura y veo cómo cambia el peso. El equipo consta de una termobalanza, que como podemos observar aquí, hay un filamento que sostiene un portamuestras, y aquí es donde yo voy a colocar la muestra. Se hace un tare de la termobalanza antes del análisis, se coloca la muestra, se registra el peso, y entonces el equipo lo que va a hacer es monitorear cómo cambia el porcentaje en peso del material a medida que la temperatura se va modificando. Yo les digo a los alumnos que una manera muy sencilla de entender esto es: yo quemo la muestra, ¿sí? Pero hay muchas maneras en que yo puedo quemar la muestra, y hay dos factores muy importantes. Uno es la velocidad en que la quemo, es decir, la rampa de calentamiento, que tanto voy a lograr los incrementos en temperatura, y otra es el ambiente en el que quemo el material, es decir, si lo voy a hacer en un ambiente oxidativo o si lo voy a hacer en un ambiente inerte. ¿Qué implica eso? Cuando hablo de un ambiente oxidativo, estamos hablando de presencia de oxígeno. Cuando hablo de de aire, y cuando hablamos de un ambiente inerte, se desplaza todo el oxígeno que hay dentro de la cámara del equipo, y entonces utilizo un gas inerte, como puede ser nitrógeno, como puede ser helio, argón, dependiendo ahora sí que del dinero que yo tenga, porque el helio y el argón son gases mucho más caros que el nitrógeno. Un tanque de nitrógeno puede costar como 3,000 pesos, uno de helio les puede costar 10,000 pesos, ¿no? Entonces, ahí lo único que se necesita es que los gases que se utilicen para ese tipo de análisis tengan una alta pureza y no haya humedad presente en los mismos. Entonces, esta técnica nos sirve para evaluar la estabilidad térmica, evaluar la adición de algún compuesto como aditivos, o determinar la humedad del material, si hay residuos, etc. En este termograma se ve cuando aquí en esta curva empieza a cambiar, empieza a disminuir el porcentaje en peso, quiere decir que en este punto el material empieza a degradarse por acción de la temperatura. Entonces aquí tenemos el PVC, que tiene una temperatura de descomposición menor a los 300 grados centígrados, el polimetilmetacrilato, que tiene una temperatura de descomposición cercana a los 400, el polietileno de alta densidad, este es polipropileno etileno, que tiene una temperatura de descomposición cercana a los 500, el teflón, que es el politetrafluoretileno, casi en los 600, y las polimidas, que son materiales que se pueden clasificar dentro de los polímeros de ingeniería porque son aplicaciones muy específicas y que tienen temperaturas de descomposición por encima de los 600 grados centígrados. Y como pueden observar, la mayoría de los anteriores tienen casi un 100% de descomposición, en cambio las imidas no se descomponen en su totalidad, y esto también tiene que ver con el tipo de estructura que tienen. Entonces, ese análisis térmico nos va a permitir conocer esos parámetros, esos valores de propiedades térmicas para no llegar a condiciones en que el material se esté descomponiendo. Este es otro termograma que, además de permitirnos ver la pérdida de peso, nos da otra señal que es la derivada de la pérdida de peso. Y esa derivada de la pérdida de peso se utiliza para determinar la temperatura promedio de descomposición. Esa se identifica como el máximo del pico, en este caso esta línea azul. Este pico en el máximo me daría la temperatura promedio de descomposición de este material. Aquí podemos ver cómo está la zona de mayor pérdida de peso, y el pico está
casi a la mitad de esa zona de la pérdida de peso, ¿no? Entonces se reporta también la temperatura pico de descomposición promedio, y esos son los dos de los parámetros que se reportan. Otras veces también es importante conocer el contenido de cenizas, dependiendo de las aplicaciones que tengan los materiales, o el contenido de humedad. Si mi material tuviera humedad, pues entonces aquí alrededor de los 100 grados centígrados yo tendría una pérdida de peso. Aunque también hay algunos reportes que indican que dependiendo de la estructura del material, el agua pudiera quedar ocluida, es decir, atrapada en la estructura del polímero, y que se pueda desprender inclusive hasta 200 grados centígrados, no necesariamente cuando el agua empieza a ebullir, ¿no? Entonces, eso también puede ser identificado mediante esta técnica, que es muy sencilla, ¿no? Nosotros tenemos un equipo aquí en el Campus 3 del Tecnológico, en donde hacemos precisamente esa determinación de las propiedades. Hasta aquí no sé si tengan ¿algún comentario, alguna pregunta? Disculpe, ¿cuántos tipos de reómetros existen? Son dos, básicamente son el capilar y el rotacional. Dentro del reómetro rotacional, tú puedes tener hasta 4 geometrías diferentes. Una geometría diferente, me refiero a esta. Esta es la parte de la geometría. Puedes tener geometrías de placas paralelas, puedes tener geometrías de cono y plato, es decir, que esta parte superior, que es la que se está desplazando, que está girando, tenga un ángulo, pero no esperemos ángulos tan grandes. Normalmente los ángulos que yo he visto con geometrías de ese tipo no van más allá de 5 grados y tienen su justificación de cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Normalmente las geometrías de placas paralelas se utilizan para materiales rellenos, es decir, que tengan partículas presentes en el material, y las geometrías de cono y plato para materiales homogéneos, porque puede haber ahí alguna fricción de las partículas con la punta del cono. Otra geometría que existe es la de cilindros concéntricos, que es, bueno, no tengo por aquí una imagen, pero si quieren luego les muestro algunas imágenes. Y esas geometrías de cilindros concéntricos también van a variar de acuerdo a la forma que tienen la parte inferior. Hay algunas que son tipo, imagínense que ustedes tienen un recipiente, un vaso, y meten otro vaso más pequeño dentro de él. Entonces, esos son los cilindros concéntricos. Y el cilindro interior es el que va a estar girando y va a estar aplicando los esfuerzos. Pero cambian en la forma del fondo de la parte interior. Hay formas de tipo H, hay formas planas, hay formas angulares, dependiendo de las muestras que se vayan a analizar. Muchas ocasiones esas geometrías se utilizan para evaluación de lechadas, les llaman, que son suspensiones que se utilizan en los pozos, se inyectan a los pozos petroleros para tratar de aumentar la fluidez del crudo que se está extrayendo de un pozo. Y los capilares, que bueno, esos no tienen muchas variantes, porque simplemente son dos tubos, dos pistones que se aplican sobre un capilar. Entonces son básicamente esos dos, aunque muchos también el equipo que les menciono de índice de fluidez lo refieren como un reómetro, no es propiamente un reómetro. Hay otros equipos también como los viscosímetros dinámicos, que también pudieran caer dentro de la clasificación de reómetros. Por ahí también luego les puedo mostrar algunas imágenes de esos viscosímetros, que también se utilizan en algunas áreas de polímeros, en modificación de asfaltos, en evaluación de suspensiones, que son también algo muy similar, porque tenemos una geometría que se le aplica un esfuerzo de corte y se mide ahí sí directamente la viscosidad. Nada más digamos que es diferente, porque lo que hacemos en un viscosímetro dinámico, digamos que sería un punto que yo obtuviera en un reograma. Digamos que en un viscosímetro dinámico yo obtengo un punto nada más.
quiero obtener un reograma como aquí, bueno, tendré que hacer mediciones en diferentes condiciones. Y entonces ya uno posteriormente los puntos y obtengo un reograma completo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y ¿Sí? qué diferencias tiene el viscosímetro con el reómetro? Ah, bueno, la diferencia son los esfuerzos de corte. ¿Sí? Digamos que el reómetro es como este tipo. Déjenme mostrarles. Me voy a... Es que si me desconecto por cable se me pierde la internet. Luego les voy a mostrar unas imágenes de lo que son los viscosímetros y les voy a hacer un comparativo entre un reómetro y un viscosímetro para que vean las diferencias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Sí, yo tengo una duda. Dime, Andrés. Sí, hablando del análisis termogravimétrico, Ajá. por ejemplo, me llama la atención que también dices que se puede llevar a cabo para evaluar el contenido de ceniza. En Sí. ese sentido, me quedó en la mente lo que comentaba la doctora Ana, que hay algunos polímeros que no se pueden degradar térmicamente, específicamente, por ejemplo, el PVC, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de aplicarle calor, pues va a desprender cloro, ¿no? En este Exacto. aspecto, por ejemplo, sobre todo los chicos o los practicantes, hay, por ejemplo, existe cierta normatividad para regular estos procesos. Bueno, dependiendo del tipo de polímero que tú quieres evaluar, va a ser su residuo o sus cenizas. Aquí, por ejemplo, precisamente tenemos el PVC, tiene 2 etapas de descomposición, pero podemos observar que no se llega a la pérdida completa de residuos. Esto es porque aquí es donde se está volatilizando ya sea el cloro o ya sea como ácido clorhídrico o algunos otros componentes con los cuales se arrastra el cloro fuera del equipo, del análisis. En cuanto a la normativa, como son cantidades muy pequeñas que nosotros utilizamos para el análisis, les estoy hablando del orden de 10 a 20 miligramos de muestra, no es tanto como que yo voy a tener un problema por desprendimiento de cloro o algún otro agente que pueda ser dañino para la salud, ¿no? Creo que va por ahí tu pregunta, ¿no? Saber si eso puede afectar digamos, al analista que está haciendo la medición, si se desprende por ahí cloro que pueda sufrir algún daño, ¿no? Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Sí, Sí, porque, pero por no ejemplo, son, no son cantidades considerables. Estamos hablando, les digo, del orden de 10 a 20 miligramos, que es la cantidad de muestra que se adiciona aquí al portamuestras. ok, y yo creo que, bueno, considero que también va a depender el tiempo de exposición, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, aquí estas mediciones que me mencionan, aquí me dice cantidad de muestra que se utilizó, 10 miligramos. Se programó a una velocidad de 5 grados por minuto. Entonces, tú puedes determinar cuánto tiempo se utilizó aquí para el análisis. Si fueron de ambiente a 600 grados centígrados, pues divides 600 entre 5, te va a dar 120 minutos, que son como 2 horas más o menos, que sería un tiempo aproximado que duró el análisis. Dependiendo de las condiciones a las que trabajes. Que se fue hasta 800, pues obviamente va a requerir de más tiempo. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, así es. Sí, gracias. Muy amable, doctor. Nada. Y bueno, ahorita tengo clase, no sé, cómo podemos hacerle, doctor y doctora. ¿Cómo procedemos? Porque todavía me faltaría platicar un poquito, sobre todo de esta otra técnica que también es muy importante para evaluación de polímeros, que es la colorimetría. Sí, yo propongo, no sé qué comenten los compañeros. Tenemos
una programación del curso y en mi punto de vista, pues tenemos tiempo para la siguiente semana, en dado caso. Habíamos planteado la propuesta del día 3 de marzo ir de forma presencial al laboratorio de física, es donde está ahí actualmente ¿No es habilitado. festivo para ustedes por el El- Día de la Autonomía? No lo sé. A ver, compañeros docentes, apóyenme con esa pregunta. Tal vez la maestra Monseguit nos podría. Perdón, no lo escuché bien, doctor. Yo comentaba que yo no recuerdo bien esto, pero tal vez la maestra Monseguit o la maestra Leonor nos podría orientar. Sí, yo, la verdad, yo no he visto el El calendario. festivo es el 15 de marzo, no el 3. Ah, Es ok. el 15. Perfecto. Sí. Ok, no, pues no hay problema. Si gustan, para terminar, llamarnos para ir a ver la operación del equipo. Ok, me parece bien. Bueno, entonces, nos vemos el próximo jueves, perdón. Ok, Jueves 3 de marzo, ¿sí? ¿En la perfecto. universidad, doctor? ¿En la universidad? Muy bien, pues muchas gracias. No, ¿Sería en la sería, universidad, perdón, doctor? sería igual virtual para terminar de ver la parte de teoría y Listo. ya en la siguiente sesión hacer la presencial, ¿no? Bueno, así Ok. lo entendí, ¿no? Sí, como Enterado. ustedes gusten. A mí me parece bien. No sé, doctora. Enterado, doctor. A mí me parece bien, me parece perfecto. Bueno, entonces nos vemos el otro jueves. Sí. Muchas Eh, gracias, doctora. sí. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. No, de nada. Incluso aprovecho la ocasión, si alguien tiene algún inconveniente con el horario. Está bien, doctor. Yo, pues, Ok, me parece bien. Sí, está bien. muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. y les Gracias, agradecemos doctores. mucho. De nada, igualmente aquí, Experiencia, si tienen gracias. algún otro comentario, aquí tengo mis datos, por si les interesa contactarme, ¿no? Claro que sí, doctor. Le agradecemos mucho su atención y vaya, muy interesante la charla. Pues qué bueno, de eso se trata, Sí, muy que amable. podamos aprovecharlo. Sí, Saludos. gracias. Saludos cordiales. Ay, Que pasen buen Hasta día. luego. A todos, gracias, saludos. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta luego, Andrés. gracias. De nada.